Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Y en esta ocasión te quiero platicar acerca de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, en este formato en donde voy a leer unos fragmentos y voy a tratar de explicarlos a mi manera, para tratar de dilucidar y tratar de brindar un poco de luz sobre esta maravillosa obra que es la teoría sintérgica. Espero poder compartir esto y que te resuene esta información, recordándote como siempre que todo lo que te digo es lo que yo creo y no representa la verdad absoluta. Así que quiero leerte un fragmento que es el capítulo 2 del libro de la teoría sintérgica de Jacobo. Y comienza así. El cerebro humano actual aparece en la naturaleza después de millones de intentos evolutivos por crear una estructura orgánica capaz de experimentar y decodificar el mayor número posible de bandas sintérgicas. Esto significa que a lo largo del tiempo, desde que surgió la vida en el planeta, precisamente el cerebro se fue autocreando, modificando, adaptando, para tener cada vez más complejidad y poder precisamente leer lo que se llaman bandas sintérgicas. Esto está muy conectado con lo que explicaba Carlos Castaneda sobre el punto de encaje y las líneas que toca el punto de encaje. Si es la primera vez que escuchas esto, imagina que todo alrededor, todo lo que te rodea, es solamente una realidad de millones de realidades infinitas. Cada una de estas realidades es como si fuera un hilo, como si fuera una fibra en la cual está colocada tu conciencia. Entonces, en ese sentido, lo que intenta el cerebro es poder decodificar el mayor número posible de estas bandas de energía. Para Carlos Castaneda y para las enseñanzas de Don Juan, son mundos, universos, en lo que se llama el punto de encaje. Y en el caso de Jacobo Greenberg, él decide llamarles bandas sintérgicas. Recuerda que sintergia es la síntesis de la energía. Es decir, son bandas de información, porque recuerda que energía es igual a información es igual a energía. Y después dice, la solución ideada para lograr esta portentosa hazaña implicó la invención de una máquina neuronal capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latice. Desde luego que esta labor no fue hecha en unos pocos días, sino que ha requerido miles de millones de años de experimentación. Aquí yo me atrevo a decir que no nada más se está refiriendo a la historia de la vida en la Tierra, sino a la historia de la vida en todo este universo. Y cómo precisamente, la misma estructura de la latice ha buscado cómo conocerse a sí misma. Hay que entender que para Jacobo la realidad última es esto que se llama latice, y entiende a la latice como una mega, hiper, ultra, super estructura hiper compleja que posee millones y millones de ángulos infinitos de percepción. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando estamos percibiendo es que estamos percibiendo alguno de estos ángulos o de esta posición de la latice, la cual es infinita. Velo como una especie de figura, vamos a llamarle tridimensional para que se entienda, como si fuera un cristal de 3 dimensiones, pero con una estructura muy muy compleja. Imagínate una especie de dodecaedro, una figura geométrica, pero mucho más compleja. Algo también que se parece mucho a lo que habla Nassim Haramein como precisamente esta estructura de 64 tetraedros, ¿no? Que coincide mucho con esto que decía Jacobo en algunas perspectivas. El cerebro surgió de la misma latice, como si ésta, en su excelsa y absoluta unidad, hubiese deseado crear un modelo de sí misma en el cual pudiera reflejarse y así resolver su infinita soledad. Interesante este punto porque a lo que se refiere es que la misma conciencia, vamos a llamarle ahora, como dice Jacobo, latice, busca conocerse a sí misma, busca experimentarse, porque es el gran uno. No existe otra cosa excepto la latice. En pocas palabras, a mi modo de entender, solamente existe la conciencia.
y la conciencia como tal existe como una especie de concepto, pero le hace falta poderse experimentar. Y curiosamente, esta misma idea coincide mucho, por ejemplo, en el hinduismo, cuando se habla de Brahma. Brahma, este ser que es el supremo observador en la filosofía hinduista, en la religión también de la India, y cómo precisamente se divide en miles de millones de formas infinitas, incontables, y crea la ilusión de Maya para poder precisamente conocerse, porque si no crea la ilusión de Maya no puede conocerse. Entonces necesita ignorar que él mismo, ella misma, la conciencia misma es quien ha creado toda la existencia. Es como una especie de manera precisamente de conocerte a ti mismo en todos los aspectos de tu propia existencia, en todas tus posibilidades. Y después dice: en la unidad no existen acompañantes, puesto que todo está incluido dentro de la mismicidad. Esto mismo que te estoy comentando. Si un modelo orgánico de la latice fue creado, este debería satisfacer con plenitud el mimetismo laticiano necesario, es decir, poseer las mismas características que su origen, incluida su capacidad para volverse único. Esto es increíble, porque en esta parte lo que está diciendo Jacobo, aparte de coincidir con esto que te digo, que esto que te comenté anteriormente, con esta necesidad de la conciencia por experimentarse a sí misma, también tiene unas coincidencias increíbles con la sabiduría esotérica, la sabiduría ocultista ancestral. Y esto es que la unidad, la conciencia, llámale Dios, la fuente cósmica, tiene la capacidad de separarse a sí misma en millones de infinitas formas sin perder su propia unicidad. Y es exactamente lo que escribió Jacobo en ese párrafo. Es increíble. Y después dice: los indios mexicanos, en su envidiable sabiduría, instruyeron lo anterior, por ello en el idioma celtal, la palabra educación es pi-wo-tes-el, cuya traducción literal es hacer que otro se vuelva único, hacer que el otro se vuelva único. Aquí también es interesante porque en la sabiduría tolteca, también del México antiguo, de lo que se trata es de hacer rostros verdaderos. Entonces va por ahí también, ¿no?, esta coincidencia. Desde un punto de vista psicofisiológico, la creación del cerebro humano como modelo de la latice procedió naturalmente y por etapas. Primero, tuvo que inventarse un superconductor biológico capaz de transmitir información sin pérdidas y con una capacidad formidable de interconectarse con y concentrar información de otros superconductores. Esto obviamente está refiriéndose a la célula, particularmente a la neurona, y cómo la neurona es capaz de conectarse con otras precisamente para poder asimilar la información del tiempo-espacio. El tiempo y el espacio también son atributos de esta latice, son parte de la unicidad, son parte de la conciencia. En pocas palabras, lo que está sucediendo es que nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos reflejados en el espejo del mundo, en el espejo externo de la realidad, de lo que está afuera. Y continúa: estos propósitos se cumplieron con la creación de la neurona y su axón. El cuerpo neuronal es capaz de recibir miles de contactos a través de sus dendritas, concentrar esta información aferente y enviar un código resultante a través de su axón mediante un mecanismo biológico de superconducción. El axón transmite el código sin resistencias a través de la conducción saltatoria, así dice, y del recargo de la bomba de sodio-potasio. Esta información aferente, a su vez, es enviada a otras neuronas, quienes la integran a un nuevo código que es nuevamente transmitido e interconectado. Está explicando en pocas palabras cómo estamos precisamente decodificando la información que nos rodea, ¿no?, tanto del mundo interno como del externo, aunque en realidad no existe una diferencia real entre lo interno y lo externo. Es parte de la ilusión provocada por esta ansia o este propósito de conocernos a nosotros mismos. Los primeros cerebros
estaban constituidos por muy pocas neuronas y por lo tanto eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la latice, puesto que a través de la evolución la única estructura constante que se ha mantenido incólume es la latice misma. Su organización actuó y sigue actuando como un punto de referencia extraordinario. Por ello, la sabiduría tibetana ha concebido una técnica de meditación, el Mahamudra, cuyo objeto es la percepción directa del origen inmaculado y autorrefulgente de cualquier pensamiento y experiencia, es decir, el contacto con la estructura básica de la latice. Y esto se refiere, cuando habla de este conocimiento tibetano llamado Mahamudra, es esta precisamente técnica, capacidad de poder percibirnos a nosotros mismos, es decir, entregarnos a la experiencia del presente. Lo que ahora se conoce como mindfulness, pero que en la época que Jacobo escribió todas estas cosas no estaba tan de moda, y es precisamente la meditación de la atención plena, la atención al momento presente. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué estoy pensando? Etcétera. La realidad se vuelve el punto a través del cual estás percibiendo tu propia conciencia, es decir, estás percibiendo la latice. Así que bueno, espero que este pequeño video te sirva, te inspire. Si te gusta este formato y te agrada que haga esto, pues ponlo ahí en los comentarios y con todo gusto puedo explicar a mi manera, pues no nada más a Jacobo, si quieren más cosas de Jacobo Greenberg, y podemos estudiar también otros autores y otros escritos así tan interesantes como este. Así que bueno, les mando un abrazo muy muy grande, se despide su amigo Iván Donaldson, y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Abrazo de luz y recuerda siempre que hay que creer para poder ver.